Quizás aún no lo hayas notado, pero hay un dolor espiritual que actúa en silencio. No grita, no escandaliza, no provoca lágrimas al principio, pero se infiltra lentamente, como alguien que llega silenciosamente y se sienta en un rincón de tu alma. Y un día te das cuenta de que has estado rezando, pero ya no sientes nada. Hablas con Dios y el cielo parece silencioso. Buscabas consuelo, pero todo volvía vacío. Y entonces, sin entender por qué, empezabas a preguntarte si te había abandonado. Y si te dijera que este sentimiento, este abandono que te parece único, podría ser en realidad un ataque invisible, y que el mero hecho de que sigas aquí, escuchando este mensaje, es señal de que esta batalla aún no ha terminado. Hay momentos en la vida espiritual en los que el enemigo no necesita hacer ruido para actuar. Sabe que a menudo basta con convencerte de que estás solo. Santa Teresa de Ávila habló de esto con una claridad que pocos se atreven a alcanzar. Dijo que cuando el alma empieza a perder la sensibilidad hacia las cosas de Dios, corre un riesgo aún más peligroso. Pensar que esto es normal porque cuando el abandono continúa, el desánimo se cuela por la puerta de la rutina. Y la fe, que una vez estuvo viva, se convierte en nada más que un deber, un hábito sin alma, una oración sin presencia. Quizás te encuentres en ese mismo punto ahora mismo. Quizás te culpas pensando que la culpa es solo tuya, pero ¿y si esta frialdad espiritual no es tuya? ¿Y si es el resultado de una acción más profunda y turbia que ya ha comenzado a operar en tu alma sin que te des cuenta? Por eso hoy, con toda reverencia, atenderemos la advertencia de Santa Teresa, porque lo que ella vivió, escribió y superó podría ser la clave para liberarte de esta oscuridad. Y si crees que este abandono es un castigo, prepárate, porque lo que viene a continuación cambiará tu perspectiva sobre todo esto. Y tal vez, solo tal vez, descubras que Dios nunca te abandonó. Quien intenta alejarte es otra persona. ¿Y si este es el momento en que Dios quiere transformar tu dolor en fuerza y tu silencio en revelación? Esta no es una simple reflexión, es un llamado a unirte a un camino de fe y luz junto a quienes han decidido no luchar solos. Si quieres seguir recibiendo mensajes que puedan restaurar tu alma y reavivar tu esperanza, suscríbete al canal ahora y dale a me gusta. Tu fe no nació para extinguirse, sino para fortalecerse en la lucha. Quizás en los últimos días has intentado aferrarte a tu fe. Quizás sigues yendo a misa, rezando el rosario con frecuencia, leyendo las sagradas escrituras, participando en grupos o incluso ayudando espiritualmente a otros. Por fuera, todo parece estar bien, pero por dentro, algo es diferente. Ese calor que sentías al rezar, esa sensación de la presencia viva de Dios, ya no existe. Y lo más difícil de todo esto es que te da vergüenza admitirlo. Porque, ¿cómo puede alguien que busca a Dios sentirse tan vacío? ¿Cómo puede alguien que reza con tanta intensidad terminar sintiendo un silencio ensordecedor? A veces, incluso te preguntas si hay algo mal contigo. ¿Me ha abandonado Dios? ¿He estado en pecado sin darme cuenta? ¿Ya no se aceptan mis oraciones? Estos pensamientos son dolorosos, se acumulan, te aplastan, porque, a diferencia del dolor visible, que se puede tratar con medicamentos, este dolor espiritual es solitario, silencioso y a menudo incomprendido incluso por quienes te rodean. Y lo que duele aún más es que miras a tu alrededor y ves a la gente hablando de milagros, de sentir al Espíritu Santo, de llorar de emoción en misa, y lo único que sientes es vacío. Santa Teresa experimentó esto. No solo describió este tipo de abandono espiritual, sino que lo enfrentó durante años. Años en los que sus oraciones parecían resonar en un abismo. Y sin embargo, no se rindió. Porque en el fondo, incluso cuando todo en su interior parecía silencioso, ella recordó quién era Dios y se aferró a eso. Si sientes que lo intentas pero nada cambia,
si te das cuenta de que tu fe se ha convertido en una lucha diaria, como quien carga una cruz pesada sin ver el final del camino, entonces no estás solo. Y, lo más importante, esto no es señal de que hayas fracasado. Todo lo contrario. A menudo el sentimiento de abandono es precisamente la evidencia de que su alma aún resiste. Sigue luchando. Aún no se ha rendido a la frialdad total. Y aquí es donde todo empieza a aclararse. Porque cuando el alma está herida, confundida, agotada, necesita más que palabras bonitas. Necesita entender lo que pasa en su interior. Necesita saber por qué existe este vacío y cómo puede estar siendo utilizado como una trampa espiritual. Y eso es exactamente lo que Santa Teresa nos revelará ahora. Porque lo que parece solo un mal presentimiento, en realidad puede ser una estrategia enemiga, sutil pero devastadora. Pero dime algo con sinceridad. ¿Alguna vez has identificado alguno de estos síntomas? Esa sensación de orar y no sentir nada, de cargar con tu fe como si fuera un peso, o de compararte con los demás pensando que eres el único vacío. Escribe aquí en los comentarios si alguna de estas heridas espirituales también te ha llamado a la puerta, porque créeme, compartirlo podría ser la respuesta que otro corazón necesita hoy. Lo más increíble es que Santa Teresa no solo sintió todo lo que tú podrías estar sintiendo ahora mismo, lo escribió, lo detalló, lloró, luchó y sobre todo, sobrevivió. Es más, se santificó en este desierto espiritual. Eso parecía interminable. Comprendió que el silencio de Dios no siempre era ausencia, sino una invitación, un llamado a caminar por fe, no por sentimiento. Y fue en este silencio donde descubrió los pilares que la mantenían en pie, incluso cuando todo parecía desmoronarse por dentro. Ella dijo, «Quil alma», cuando ya no siente placer espiritual, se está purificando. Que este aparente abandono sea en realidad un fuego sutil que quema el ego, el orgullo y el apego a la comodidad, y que solo al atravesar esta noche oscura el alma madura se fortalece, está lista para una unión más profunda con Dios. Lo que Santa Teresa descubrió en estos momentos de soledad espiritual no fue teología compleja ni revelaciones grandiosas alcanzadas solo por místicos. No, lo que aprendió fue sencillo, profundo y accesible para todos. 3 pilares, 3 actitudes espirituales que practicó a diario cuando el desánimo, la duda y el vacío intentaron dominar su alma. Y eso es lo que revelaremos en este video, uno a uno, con claridad, con aplicación práctica. No son fórmulas mágicas, sino un camino real, probado por quienes han caminado en la oscuridad y han encontrado la luz. Si sientes que tu fe pende de un hilo, si el peso de la ausencia de Dios parece aplastarte, no dejes este video. ¿Qué sigue? Podría ser la llave que falta para que tu alma vuelva a respirar. Porque ahora, profundicemos en la experiencia mística de Santa Teresa y descubramos cómo transformó el silencio de Dios en una alianza más profunda que cualquier emoción. Y quizás tú también estés a punto de experimentar esta transformación. Santa Teresa decía que hay momentos en que el alma se encuentra sumida en una oscuridad tan densa que ni siquiera se le permite el recuerdo de la luz. Y no era una metáfora poética, era una descripción exacta de lo que experimentaba. Largos periodos de sequía interior, donde Dios parecía mudo, la fe parecía ciega y el corazón se sentía pesado. Ella llamó a este periodo noche oscura del alma, un tiempo misterioso, profundo y para muchos aterrador. Pero también indicó que incluso en esta oscuridad, algo sagrado se estaba forjando, porque el alma que sigue buscando a Dios incluso sin sentir nada, revela una fe purificada, sin interés, sin intercambio, sin ego. Una fe que ama incluso sin ver. En sus cartas y escritos, Santa Teresa describe el abandono espiritual como un territorio peligroso, pero también fértil. Peligroso,
porque el enemigo aprovecha este silencio para sembrar la duda. Y fértil, porque es en este silencio donde el alma se prueba y madura. Ella veía el viaje espiritual como un castillo interior, lleno de moradas, donde el alma avanza gradualmente. Pero había un punto, antes de la unión más profunda con Dios, donde muchos se dan por vencidos. Un lugar estrecho y confuso, donde las voces del cielo y del infierno se mezclan, y el alma debe decidir quién escucha. Y es allí donde el abandono espiritual grita con más fuerza. Por eso insistió tanto: si el alma persevera en la oración, incluso sin sentimiento, incluso sin consuelo, el cielo se abre. Porque a Dios no se le mide por las sensaciones, se entrega al corazón que insiste, que permanece, que ama, incluso en la oscuridad. Y quizás te encuentres precisamente en esta morada, un lugar de transición, ni principio ni fin, solo el medio, y el medio siempre parece más difícil, porque ya no tiene el entusiasmo del principio y aún le falta la luz del final. Pero es en este lugar donde el enemigo ataca con más fuerza, y es también donde comienza a gestarse la victoria espiritual. Y ahora que entiendes el escenario, es hora de abrir los ojos a lo que realmente está en juego, porque el dolor que sientes puede que no provenga de Dios, sino de alguien que está tratando de distanciarte de Él a través de las grietas de tu alma. Y dime, ¿alguna vez has pasado por ese punto intermedio donde la fe se siente pesada? El entusiasmo se desvanece y el silencio parece más fuerte que la voz de Dios. Comparte en los comentarios si esta noche oscura ha formado parte de tu camino, porque quizás tu vulnerabilidad sea precisamente el puente de identificación que alguien necesita para no abandonar hoy. Hay un dolor que nadie ve, no se detecta en las pruebas, no lo diagnostican los médicos y no siempre lo comprenden los sacerdotes ni los directores espirituales. Es el dolor de rezar y no sentir, el dolor de arrodillarse y solo escuchar el eco de la propia voz, el dolor de seguir buscando, pero con la sensación de que Dios está cada vez más lejos. Este dolor es traicionero, porque, a diferencia de una herida abierta, no sangra, se corroe silenciosamente, mina la confianza, debilita el alma de adentro hacia afuera hasta que la oración se vuelve rutina, el ayuno se vuelve obligación y la fe, sin darse cuenta, se convierte en supervivencia. Y cuando la fe entra en este modo automático, el corazón se distrae y el enemigo se aprovecha. Santa Teresa advirtió sobre esto. Dijo que el abandono espiritual, cuando se malinterpreta, puede convertirse en el terreno ideal para que el enemigo siembre mentiras. Mentiras que parecen pensamientos inofensivos. Quizás Dios esté demasiado ocupado para mí. No creo ser digno de sentir su presencia. Mi oración no vale tanto como la de otros. Estos pensamientos no son neutrales, son flechas. Y cada uno, si no se discierne, debilita la conexión del alma con el cielo. Porque Dios puede guardar silencio por un tiempo, pero el enemigo nunca. Susurra, insinúa, distorsiona, copia el silencio de Dios y lo convierte en abandono emocional. Te hace sentir solo, y un alma que se siente sola empieza a bajar la guardia. Ahí reside el peligro, porque el dolor del abandono no es pecado, pero el abandono que surge de él sí lo es. Y este abandono no ocurre de golpe. Comienza sutilmente, al retrasar la oración, distraerse durante el rosario, ir deprisa a la misa, descuidar el examen de conciencia, hasta que llega el día en que el alma, sin darse cuenta, cierra la puerta desde dentro. Por lo tanto, este dolor necesita ser comprendido. Es real, pero no es definitivo. Ella es peligrosa, pero no es invencible. Lo que expone el alma al enemigo no es sentir la ausencia de Dios, sino creer que esta ausencia es eterna. Y ahora que ves esta herida con más claridad, es hora de conocer el rostro del verdadero enemigo que se esconde tras ella.
porque el siguiente paso en esta batalla no es contra el silencio, es contra quien intenta transformar este silencio en rendición. ¿Has notado que el enemigo casi nunca aparece con máscaras aterradoras, ni con gritos y amenazas explícitas? No, es paciente, es estratégico, y en la vida espiritual actúa con un silencio más fuerte que cualquier grito. Es en este territorio, el de la aridez, la duda y el cansancio, donde actúa con mayor precisión, porque sabe que el alma, cuando ya no siente a Dios, se convierte en terreno fértil para las mentiras. Comienza sutilmente, como una pequeña sugerencia mental, una duda que se desvanece como el viento y parece inofensiva. ¿De verdad te escucha Dios? Luego viene otra. Ya no sientes nada. Quizá tu fe se ha enfriado. Y justo después la más destructiva. Quizás nunca tuviste fe de verdad. Estos pensamientos no son tuyos. Son susurros bien calculados para romper el puente entre tú y Dios. Él sabe que si logras socavar tu confianza en la presencia divina, lo demás vendrá solo. Desánimo, abandono, distanciamiento y finalmente, silencio absoluto del alma. Santa Teresa decía que el diablo es un maestro del camuflaje espiritual. Se infiltra en las grietas del alma como una fuga que solo se nota cuando ya se ha destruido el muro. Y una de sus armas más letales es usar la fe misma en tu contra. Así es, utiliza la oración, la confesión, la búsqueda de la santidad para esclavizar a través de la exigencia, la culpa y la comparación. Él empieza a mostrarte cómo otros oran mejor, viven mejor, sienten más. Te hace verte como un fracaso espiritual, como alguien que no merece el consuelo de Dios. Y ahí es donde se aprieta el nudo, porque creyendo estas mentiras, empiezas a orar por obligación, a hacer penitencia por miedo, a buscar a Dios por desesperación y ya no por amor. Y cuando eso sucede, el enemigo sonríe, porque sabe que un alma que se acerca a Dios solo por miedo al rechazo, ya ha empezado a dudar del amor. Y quienes dudan del amor de Dios, empiezan a mirar al enemigo con menos resistencia, con resignación, con entrega. Pero esto no tiene por qué ser el final para usted. Es necesario comprender, no es porque ya no sientes la presencia de Dios que Él ya no está contigo. La fe, al purificarse, atraviesa el fuego de la ausencia, pero el fuego de Dios sana. El fuego del enemigo consume. Y hoy, quizás sin darte cuenta, estás atrapado en medio del fuego cruzado. Te sientes débil, confundido, distante, mientras que en realidad te atacan las sombras más sutiles. Pero aquí es donde comienza el punto de inflexión, porque Santa Teresa no solo identificó a este enemigo invisible, sino que también dejó armas espirituales para vencerlo. Y ahora ha llegado el momento de revelar el secreto que sostuvo su alma en días en que incluso ella misma creía que no podía seguir adelante. Santa Teresa no ganó estas batallas espirituales con fuerza humana. No tenía fórmulas mágicas. Lo que sí tuvo fue una experiencia real, con el silencio de Dios y los susurros del enemigo. Y fue en este campo de batalla, donde la fe y la duda se enfrentan, donde descubrió 3 armas espirituales que mantuvieron su alma en pie, incluso cuando todo parecía desmoronarse. La primera arma fue la oración fiel, incluso sin consuelo. Santa Teresa decía que cuando el alma ora y no siente nada, es cuando Dios más observa, porque en ese momento la oración deja de ser una emoción y se convierte en una decisión. El alma, que sigue orando incluso sin sentir, está diciendo confío en ti, incluso en la oscuridad. Y esta es una de las declaraciones de amor más puras que uno puede hacer a Dios. La segunda arma fue el recuerdo constante de las promesas divinas. En los días vacíos leía y releía las palabras de Jesús. Recordaba lo que Él prometió. Repetía frases como, «He aquí que yo estoy con vosotros todos los días». O, aunque una madre olvide a su hijo, yo nunca te olvidaré. Estas frases se convirtieron en escudos contra los ataques mentales del enemigo.
porque cuando el alma se alimenta de la palabra, resiste las mentiras de la oscuridad. Y la tercera arma fue la declaración activa de fe, en voz alta incluso cuando su corazón quería rendirse. Decía cosas como, sé en quién confié. No me guío por los sentimientos, sino por la fidelidad de Dios. Su silencio no es ausencia, es prueba de confianza. Estas palabras no eran simples declaraciones, eran contraataques espirituales. Porque cuando verbalizas tú, fe incluso con lágrimas en los ojos, haces temblar el cielo y retroceder el infierno. Estas tres sencillas prácticas, orar sin consuelo, recordar las promesas y declarar la fe, eran como pilares. Incluso cuando todo a su alrededor se derrumbaba, Santa Teresa se aferró a ellas. Y tú también puedes, porque estas armas no son exclusivas de los santos, están al alcance de todos, y quizás lo que tu alma más necesita ahora mismo no es un milagro inmediato, sino un compromiso silencioso con la fe, perseverante. Y cuando el alma da ese paso, incluso temblando, incluso entre lágrimas, algo empieza a cambiar. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué sucede cuando el alma decide luchar, incluso en la oscuridad? Porque ahí es donde comienza a producirse la verdadera transformación espiritual. Es difícil de explicar con palabras, pero algo empieza a suceder en el alma cuando sigue orando, aunque no tenga ganas. Cuando insiste en repetir las promesas de Dios, aunque no sienta consuelo. Cuando declara su fe aunque tiemble por dentro. Es como si una nueva llama comenzara a formarse, lenta, pero verdaderamente. Santa Teresa decía que en estos momentos el alma no se da cuenta de inmediato, solo se da cuenta de que algo ha cambiado cuando el peso empieza a aliviarse, cuando la oración ya no se siente como una carga, sino como un puente, cuando la oscuridad sigue presente, pero ya no domina. Y es entonces cuando el alma comprende que Dios nunca abandonó la escena. Simplemente permaneció en silencio, forjando una fe más sólida, más pura, más libre de vanidad espiritual. Esta transformación no se compone de milagros espectaculares. Es sutil, pero profunda. Empiezas a darte cuenta de que el enemigo ya no te paraliza como antes. Esas dudas que antes te atormentaban ahora tienen menos poder. La culpa silenciosa que te asfixiaba empieza a dar paso a una esperanza que ya no depende de sensaciones, sino de la certeza. Y lo más hermoso es que el alma, después de este viaje, regresa más fuerte, más humilde, más dependiente de Dios, no por miedo, sino por amor verdadero. Ya no busca regalos, desea al dador, ya no busca señales, confía incluso cuando no puede ver. Y esa es la clase de fe que mueve el cielo. Muchos se quedan a mitad de camino porque no comprenden este proceso. Creen que han fracasado, que Dios los ha rechazado, que la oración no funciona. Pero los santos lo sabían. Es en el desierto donde crece el alma. Es en la ausencia donde se afina la fe, y es en el silencio donde el corazón aprende a escuchar la voz de Dios no con los oídos, sino con el espíritu. Y ahora que entiendes todo esto, ha llegado el momento más importante. Deja todo y actúa. No como quien ve un video más, sino como quien reconoce que está en medio de una batalla invisible y necesita elegir qué lado fortalecer. En el próximo minuto, Santa Teresa te enseñará a orar con el alma herida y a encontrar descanso donde parecía solo abandono. Pero para comprender verdaderamente esta transformación, necesitamos observar más de cerca lo que sucede en este proceso invisible. Porque cuando el alma insiste en buscar a Dios, incluso en la oscuridad, comienza a cambiar los cimientos de su relación espiritual. Antes, podía confiar en sensaciones, consuelos y señales claras que llenaban el corazón de entusiasmo. Ahora, aprende a caminar sin muletas. Aprende a confiar incluso sin ver. Aprende a amar sin garantías visibles. Este es el punto en el que la fe deja de ser infantil y comienza a madurar. La fe infantil necesita constantemente dones, respuestas rápidas,
pruebas constantes de que Dios está ahí. La fe madura, sin embargo, permanece firme incluso cuando no ve nada. Es la fe que dice, sé en quién he creído, aunque mis ojos ahora no lo perciban. Santa Teresa lo llamaba la purificación de la fe. Es como el oro en el fuego. El metal, al ser extraído de la tierra, está lleno de impurezas. A primera vista, incluso parece valioso, pero solo revela su verdadera belleza tras pasar por las llamas que consumen todo lo superfluo. Lo mismo ocurre con el alma. Aunque solo vive de consuelos, aún carga con muchos apegos ocultos. Pero cuando Dios permite el silencio, en realidad, está quemando lo superfluo, eliminando lo vano y disipando lo ilusorio. ¿Y qué queda? Un corazón que ama de verdad, un corazón que se entrega no por lo que siente, sino por lo que cree. Un corazón que ha aprendido a tener esperanza, incluso cuando nada cambia. Este corazón ya no necesita señales externas para creer que Dios es real. Sabe, confía, se entrega. Y algo extraordinario ocurre en esta etapa. El enemigo empieza a perder terreno, porque su arma favorita es la duda. Es el cuestionamiento que susurra. Estás solo. Dios te ha olvidado. Nada cambiará. Pero cuando el alma ya no se apoya en emociones pasajeras, estas mentiras pierden fuerza. El corazón empieza a responder, aunque no sienta nada, sé que Él está aquí. Esto desarma al enemigo. Silencia sus acusaciones, porque el diablo no sabe cómo lidiar con una fe que no depende de señales. Puede robar sentimientos, sembrar desánimo, crear circunstancias adversas, pero no puede tocar la certeza de un alma que ha decidido confiar hasta el final. Por eso los santos se volvieron inquebrantables, no porque nunca sintieran vacío, sino porque aprendieron a cruzarlo sin rendirse. Descubrieron que la noche oscura no era el final del camino, sino la puerta a una comunión más profunda con Dios. Y aquí reside el secreto que lo transforma todo. El alma, tras pasar por este fuego, nunca vuelve a ser la misma. Regresa más humilde, porque se da cuenta de que no es fuerte por sí sola. Regresa más agradecida, porque comprende que cada chispa de fe fue gracia. Regresa más libre, porque ya no depende de las sensaciones ni de la aprobación humana para creer. Regresa más enamorada de Dios, porque ha descubierto que Él es suficiente. Esta transformación no ocurre de golpe. Es un proceso, es un viaje, es una cruz. Pero también es la victoria más profunda que el alma puede experimentar en esta vida. Porque cuando aprende a vivir con fe pura, empieza a experimentar un sabor a la eternidad aquí en la tierra. Y quizás te encuentres justo en ese punto ahora mismo. Sientes que nada tiene sentido, que todo te pesa, que la oración parece árida. Pero recuerda, no es el final, es el proceso, es Dios moldeándote, purificándote, preparándote para algo mayor. Es Él entrenándote para confiar en Él, no en lo que sientes ni en lo que ves, sino en Él. Así que no te rindas, sigue adelante. Ora incluso cuando no tengas ganas, repite incluso cuando no tengas ganas, declara incluso cuando tiembles, porque al perseverar, Dios obra en silencio, y cuando menos lo esperes, mirarás atrás y te darás cuenta. El alma que hoy sufre en silencio ya no es la misma. Se ha transformado. Y esta transformación es lo que hace santos a los santos. No porque fueran perfectos, sino porque perseveraron. No porque nunca se sintieran vacíos, sino porque eligieron permanecer de todos modos. En el siguiente minuto, Santa Teresa te enseñará no solo a soportar este momento, sino también a transformar esta herida en fortaleza. Te mostrará cómo orar con el alma cansada, cómo descansar en la noche oscura y cómo encontrar en el silencio la presencia que nunca se fue. Ahora que has llegado hasta aquí, no dejes que esta semilla caiga en tierra seca. No basta con comprender, hay que reaccionar, sin prisas, sin fórmulas, sino con verdad, con alma, con determinación. Así que antes de terminar este momento, quiero invitarlos a detenerse, a desconectarse del ruido que los rodea.
a silenciar su mente y por un momento, vuélvete hacia adentro, hacia donde reside la parte más olvidada de tu alma. Ahí es donde Dios espera. Ahí es donde Él habla, incluso en el silencio, incluso cuando todo parece vacío. Santa Teresa, en sus momentos más oscuros, rezó una oración que no tenía muchas palabras, pero que contenía todo lo que el alma necesitaba recordar, y hoy puede ser tu escudo, tu espada y tu abrazo. Así que, si puedes, cierra los ojos ahora mismo, respira hondo, no esperes a sentir nada, simplemente di desde el corazón, que nada te perturbe, que nada te asuste. Todo pasa, solo Dios no cambia. La paciencia todo lo logra. Quien a Dios tiene nada le falta. Solo Dios es suficiente. Respira de nuevo. Esta oración es corta, pero si se dice con fe, incluso en silencio, transforma el entorno invisible que te rodea. Porque no son las palabras las que mueven los cielos, es la confianza con la que se dicen. Quizás no puedas orar mucho hoy, pero si puedes orar con sinceridad, ya has dado el paso que el enemigo más teme. No te has rendido. Y por eso en el siguiente vídeo entenderás algo aún más profundo, porque hay oraciones sinceras que no son escuchadas y lo que hicieron los santos cuando se enfrentaron a este doloroso silencio. Suscríbete al canal ahora, activa la campanita y comenta. Abajo, ¿qué parte de este mensaje habló más a tu alma hoy? Oremos juntos. No estás solo en esta batalla, y juntos llegaremos hasta el final. Si este mensaje te conmovió, si en algún momento de este video tu corazón se identificó con él, sintió el peso pero también la esperanza, entonces debes saber esto no termina aquí, porque si hay un dolor que corroe lentamente el alma, es rezar con sinceridad y seguir sintiendo que nada cambia. Muchos viven esta realidad, lo hacen todo bien, confiesan, van a misa, rezan con fe, pero aún así sienten que sus oraciones rebotan, que sus lágrimas no son escuchadas, que sus súplicas caen en un silencio aún más profundo. Y lo peor es cuando en lo más profundo de tu corazón surge esa pregunta que nadie se atreve a preguntar en voz alta. ¿Por qué Dios guarda silencio conmigo? Santa Teresa vivió esto, y lo que descubrió en este abismo de silencio puede ser justo lo que necesitas saber ahora mismo, porque a veces lo que impide que una oración sea escuchada no es la falta de fe, sino una grieta invisible que el enemigo utiliza para bloquear las gracias. Una actitud interior, un engaño sutil, algo que necesita ser sanado, pero que pocos tienen el coraje de mirar. En el siguiente vídeo, lo entenderás por qué incluso las oraciones más sinceras a veces no llegan al cielo, y qué hicieron los santos para romper esta barrera. Revelaremos los errores espirituales más ocultos que retrasan los milagros y las sanidades y hacen de la fe una lucha solitaria. Y más aún, te mostraremos cómo alinear tu corazón para que tus oraciones vuelvan a ser escuchadas con poder. Es una revelación poderosa, transformadora, y necesitas estar preparado. Así que ahora, los invito, suscríbete al canal, porque esto es solo el comienzo de un viaje espiritual que profundizará tu fe como nunca antes. Activa la campanita para no perderte el próximo video, que se lanzará pronto. Y si este mensaje te conmovió, comparte con alguien que necesite escuchar esto hoy y déjalo aquí en los comentarios. ¿Sientes que tus oraciones son escuchadas o también experimentas este silencio de Dios? Creemos aquí una verdadera cadena de oración, como refugio espiritual para todos aquellos que, como tú, todavía están luchando. Porque aunque el alma esté herida, ella todavía puede orar. Y aunque Dios guarde silencio, Él nunca dejó de escuchar. Nos vemos en el próximo video. Que Santa Teresa interceda por ti y que Dios bendiga tu perseverancia hasta el final.